Esta es la hora de don Álvaro. Muy buenas tardes y adelante, don Álvaro. Buenas tardes, bienvenido Rodríguez, Roberto Díaz, Iluminada Muñoz, un servidor, y los oyentes, sobre todo los oyentes de este programa, hacen posible precisamente este programa que se extiende hasta más o menos las 7 de la noche, pero ya sin más introducción, porque otros han hecho esa introducción. Vamos arriba a trabajar. Adelante, Roberto Díaz. Disponible las líneas para nuestros oyentes 809-732-0101, 809-221-0101, llamadas internacionales al 855-221-0101. Buenas tardes. Baja un poco el volumen de su radio, apáguelo un momento y díganos su nombre y desde dónde nos llama. ¿Su nombre, señor? Ramón García. Su pregunta, Yo García. quiero saber si el papá de Luis Abinader es funcionario del gobierno de Camaño. No, el padre de Luis fue ministro de Finanzas en el gabinete del héroe nacional, presidente Francisco Alberto Camaño Deñó, realizando, por cierto, un gran trabajo. Ya antes había hecho un trabajo formidable en uno de los gobiernos de Balaguer, incluso salvando al país de un injusto castigo que se nos quería imponer. Yo puedo hablar de eso porque viví intrínsecamente, profundamente la situación creada en contra del país y todo lo que hizo el doctor José Rafael Abinader para liberarnos de esa injusticia, y lo logró. Buenas tardes. Saludos. Saludos, buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Bien, le habla Héctor Jackson desde Santo Domingo. Su pregunta, Jaques. Bien, yo quisiera saber, porque Álvaro nos dijo cuáles fueron los detonantes que permitieron o que dieron lugar al golpe de Estado que se le dio a Juan Bosch. Ahí está la pregunta. Bueno, los intereses encontrados, los enemigos políticos de Juan Bosch, los enemigos políticos de la posibilidad de un cambio, los enemigos de un gobierno liberal y otras cosas más. Todo eso unido a la conspiración del país y de los sectores más reaccionarios del país y los sectores más reaccionarios a nivel internacional. Fue una mezcla de jugadas, de situaciones que se aunaron, que se unieron para provocar ese funesto golpe de Estado. Saludos, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Rafael Medina de Pantoja. Su pregunta, señor Medina. Yo le quiero preguntar a don Álvaro, ¿cuándo fue el gobierno de Camaño? El gobierno de Camaño es en medio de la guerra civil, de la revolución. Juan Bosch había dicho que Camaño era el hombre indicado para sucederle, para completar su periodo. Y entonces se reunió la Asamblea Nacional, presidida por el presidente de ese organismo, vicepresidente del mismo, el doctor Rafael Emilio Tavares. Y entonces todas esas cosas juntas, porque el presidente de la Asamblea Nacional no estaba en el país, estaba en el exilio, pero
el vicepresidente de la Asamblea Nacional, el doctor Rafael Molina Ureña, sí estaba en el país y sí convocó formalmente a los miembros presentes que habían sido electos legalmente, estatutariamente, en las mismas elecciones ganadas por don Juan en 1963. O sea que fue un proceso totalmente normal. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Pérez, Long Island, Nueva York. Su pregunta, Pérez. A ver si don Álvaro puede hablar de César Nicolás Penson. César Nicolás Penson, un gran escritor, un historiador, un bilingüe, una figura importante en la cultura dominicana. Su hijo, por cierto, lleva a cabo un trabajo también de gran categoría, pero usted ha preguntado por César Nicolás Penson y le puedo decir que es una figura de las figuras cimeras de la cultura dominicana, un autor que no solo se limitó a la profundidad del análisis, sino también que hizo un relato de la mentalidad del pueblo dominicano. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién nos habla? Su nombre y desde su nombre, señor, y desde dónde nos llamas. Punta de Villamella, amable por acá. Adelante, amable. ¿Con quién se queda este deporte? ¿Con Roberto Oval o John Morgan? No, usted está muy impreciso. No sabe hacer la pregunta. Está vacilante. No sabe lo que quiere saber. No aterriza para fines de la pregunta. ¿No es así, Roberto? Así es, don Álvaro. Continuamos con la siguiente. Saludos, buenas. Baja un poco el volumen o apague el radio un momentito. Díganos su nombre y desde dónde nos llama. Eugenio Peña de Puerto Plata. Su pregunta, don Álvaro. Sí, don Álvaro, un incidente de unos aviones que mandó Fidel Castro a Puerto Plata para amenazar a la República Dominicana. ¿Cómo fue eso? Había un barco pesquero cubano que fue apresado por las autoridades. El gobierno cubano exigió la devolución. Las autoridades dominicanas no cedieron ante esa presión de devolver el barco pesquero. Entonces Fidel Castro amenazó con llevar a cabo un bombardeo en la zona de Puerto Plata donde estaba el barco en cuestión. Afortunadamente hubo un arreglo, hubo un acuerdo entre dos políticos sensatos, Joaquín Balaguer y Fidel Castro. Se llegó a un acuerdo y borrón y cuenta nueva. 809-732-0101, 809-221-0101. Recuerden que las llamadas internacionales al 855-221-0101 para sus preguntas a don Álvaro a esta hora de la tarde. Cualquier pregunta que usted tenga puede realizarla en este momento en la hora de don Álvaro. Me dice Francis, ¿nos vamos a la pausa? Ok, bueno, permíteme tomar algunas, por favor, Francis. Saludos, buenas. Saludos. Buenas tardes. Paso a la siguiente. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. Baja un poco el volumen de su radio o apáguelo un segundito. Díganos su nombre y desde dónde nos llama. Adelante. Le habla Manuel Isabel de San Cristóbal. Su pregunta, don Álvaro. Mi pregunta es relacionando las obras que hizo Trujillo en el país. ¿Cómo él las valora? Trujillo realmente para gobernar 32 años
hizo muy poco, prácticamente nada en beneficio del país. 3 play y 5 galleras. Es algo que yo expreso con frecuencia. No, si Trujillo hubiera sido un tirano con cierta mentalidad, con cierto proceso de avance mental y cierta dedicación a su país, hubiera hecho de todo en los casi 32 años que desgobernó la República Dominicana. Saludos, buenas tardes. Hello, buenas tardes, Roberto y don Álvaro, Enrique de la Romana. Su pregunta, Enríquez. Don Álvaro, Teniente Amado García participó en el asesinato de Trujillo. ¿Y de dónde era? ¿Era romanense o higüeyano? García y Guerrero, y participó en el tiroteo final. Él estaba recluido en la casa de una tía. Finalmente, las investigaciones de la gente de John W. Abel García, fue ubicado en esa casa, la casa de su tía, y ahí fueron a buscarlo y se armó un tiroteo. Él mató a los 2 primeros que llegaron, pero imagínese usted cómo continuó eso, al punto de masacrarlo a él a tiro limpio. Teniente del Ejército, Amado García Guerrero. Saludos, buenas tardes. Su pregunta. El primer pelotero norteamericano, si Álvaro puede decirme, que jugó. Prácticamente imposible, porque que aquí vinieron peloteros a jugar cuando los dueños de los ingenios formaron equipos para que fuera una especie de práctica, y eran jugadores, algunos de bastante calidad, y así se despertó el entusiasmo por el béisbol en la República Dominicana. Ahora, el primero, eso es imposible. Nadie le puede decir eso. El que le diga eso miente descaradamente. Saludos, buenas tardes. Sí, pues, la Romana. Su pregunta. Mi pregunta es para el señor Álvaro, que si él conoce algún líder del país o por el país que fuera de poder político como el expresidente Joaquín Balaguer. No, repite la pregunta específicamente. Sí, ¿hay algún otro líder en papel? No, lo que pasa es que tiene problemas. Su teléfono, donde usted está, hay poca señal. No pude captar la última parte de donde usted hacía su pregunta. Me voy con la siguiente. Saludos, buenas. Buenas tardes, Esteban. ¿Quién nos habla y desde dónde? José Miguel Tejada, desde Santiago. Su pregunta, Tejada. Don Álvaro, ¿quiénes llevaron a cabo aquel conflicto en Palmasola? ¿Y quién era en realidad Papá Ligorio? Ya lo he explicado otras veces. Fue una trama para eliminar al general Rodríguez Reyes, que Juan Bosch, ya presidente electo, lo tenía para limpiar las Fuerzas Armadas, como tenía Camaño para limpiar la policía. El general Rodríguez resultó muerto a machetazo. El coronel Camaño resultó herido de gravedad. Esa es la realidad, una conspiración, una acción de parte de elementos que querían crear lo que crearon, una masacre, una matanza, un derramamiento innecesario de sangre humana. Saludos, buenas tardes. Pero perdone, si usted está en movimiento, deténgase un momentito para poderle escuchar mejor. Díganos su nombre y desde dónde nos llama. Le habla Blanco de Villaconsuelo. Su pregunta, Blanco. Don Álvaro, ¿por qué aquello de la independencia etcétera? Diga, hable. ¿Por si qué la independencia aquello efímera de la independencia que declaró efímera? Núñez de Cáceres
el primer dominicano, el que entregó un documento a los usurpadores haitianos y a los usurpadores de la gran colonia, de la madre patria. Él entregó y dijo: en este documento doy constancia de que aquí habrá una República Dominicana. Por eso yo considero que Núñez de Cáceres, Antonio Núñez de Cáceres, es el primer dominicano. Última de esta ronda. Baja un poco el volumen de su radio o apague un momento. Díganos su nombre y desde dónde nos llama. Sí, buena vivienda. Adelante con su pregunta. ¿Usted le puede decir a un joven? No se está escuchando bien. Permíteme otra, Francis. Saludos, buenas. Sí, buenas tardes. ¿Quién nos habla? ¿Quién nos habla y desde dónde? Una preguntita que yo tengo. Su nombre, señor, y desde dónde nos llamas. Una testa del hermano de Francisco Camacho. Nos vamos a una pausa, don Álvaro. Al regreso continuamos en esta hora tan interesante. Francis.